Aquí te voy a explicar desde la A hasta la Z cuáles son mis fuentes de información para inglés A1 para que puedas estudiar de cuenta propia y que toda promesa de aprendizaje se cumpla y te doy las referencias. Es bueno que sepas qué vas a aprender conmigo en inglés A1, de dónde saco la información que saco, cuáles son los mejores libros que recomiendo y pongo a tu disposición. Y sobre todo que sepas que aquí en mi canal tienes el complemento perfecto porque todos los días investigo el tema. Te voy a mostrar, como dice aquí, Better English. Mira, Better English, mejor inglés. Pongo vocabulario, gramática y adicionalmente tienes acceso a otras listas que tengo de reproducción. Ya te mostraré, donde puedes también practicar listening, puedes practicar biografías, otros idiomas, pero sobre todo que sientas que tu inglés avanza. Mira, acá te lo voy a mover así hacia el lado para que lo puedas ver. Mira, todo esto que está aquí hacia abajo mejor. Entonces, todas las cosas que necesites para vocabulario especializado, cómo ganar más vocabulario, desarrollar oído, pero que sepas que esta es la primera fuente de información que tienes. Todos los niveles que están de inglés y que necesites como tal. Te lo resumo ahí en inglés A1 y te digo cómo, es decir, vuelvo y me devuelvo acá. Normalmente en esta sección, donde está la descripción de este video, que es el de presentación, quiero mostrarte. Aquí, voy a pausarlo un momento. Este es el video de introducción, esto no todavía, sino que quiero mostrarte algo importante acá que debes de ver. Y tiene mucho que ver con lo siguiente. Tiene mucho que ver con, me devuelvo acá brevemente, con la manera como vas a decir, bueno, si estos videos están acá y aquí está la descripción y todo lo demás, lo importante es que sepas cómo poder escribirme una inquietud que tengas. Aquí, mira, información. Todo lo que está acá, la descripción mía, los enlaces que tengo en las diferentes fuentes y pues tienes acá no solo lo de mi canal que te he dicho, sino la forma de poder decir, bueno, estoy en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Puedes buscarme para identificarme acá o decirme tu correo acá en estas páginas y yo inmediatamente te escribo. Estos son los canales que utilizo, que los recomiendo mucho, sobre todo este para escuchar inglés y te digo cómo y qué talleres y qué ejercicios. Por eso te digo desde la A hasta la Z todo, porque muchas veces se trata de eso, de que sepas todo lo que tengo acá en inglés, todo lo que hago, todas las listas que hago, mejor dicho, videos que publico a diario y por el tema de Halloween por estos días, muchos temas que publico de Halloween en diferentes idiomas y darle a tu cerebro una perspectiva diferente. Ahora, libros claves para el inglés que resumo para ti. Check it out. Cuando se trata de vocabulario, lo que ves acá como ejercicio lo amplío más. Se trata también de que puedas decidir, bueno, si hay unos ejercicios acá, voy a ir desde acá. Digamos que fuese este el ejercicio para ver dónde naciste. I was born. Si es no, yo parto de cero, claro que sí. Pero es que te vas dando cuenta de que este tipo de ejercicios como tal y los demás que vas a ver que selecciono te van a ayudar a utilizar vocabulario. Porque es importante que tengas esto, pero sobre todo la primera base que es qué palabras y cómo utilizarlas. Si estamos hablando de que estás hablando de ti mismo o de ti misma, y hablas, por ejemplo, te señalo acá de la dirección address y aquí está la definición en inglés y todas las definiciones que puedas, obviamente al principio en español, pero al final ya las que recuerdes las pones en inglés. La edad es esta, mira, age, y todo lo demás te lo explico en inglés A1. En el enlace que aparece al principio, ahora te muestro más, para que sepas cómo es que llegas a inglés A1 y puedas desarrollar tu inglés de manera propia 20 minutos todos los días hasta que superes todos los niveles. Y te digo cómo es el control de progreso. Si yo doy todas estas definiciones que ves acá, trabajo, vivienda, nacionalidad, mira, hay muchas palabras transparentes, nationality, también te voy a dar no solo el vocabulario fundamental y clave como aparece acá, sino los ejercicios que te sirven para completar y lo demás, porque esto le ayuda mucho a tu mente cuando tienes más ejercicios a la mano. Entonces te pongo todos los ejercicios que me imagino a tu disposición, todas las talleres y prácticas que me han dado resultados con los estudiantes en los últimos 25 años. Y aquí mira el tema, por ejemplo. Si estos son los ejercicios de vocabulario, te voy a mostrar ahorita lo de fonética, aquí brevemente. Todo lo demás en inglés A1 completo. Esta tabla de fonética, por ejemplo, te la explico en varios videos y todos de 20 minutos. Tanto las vocales como tal y la representación fonética para que la tengas en cuenta. Todos estos símbolos te los explico en inglés A1. Lo tienes a mano y lo puedes repetir. Este es un taller de varios minutos que hice, es decir, de un taller que hice aquí básicamente 2 sesiones de 20 minutos cada una y una adicional de ejercicios para que puedas saber cómo son vocales y consonantes en inglés.
Esto, mira, que al principio suena complicado, un lenguaje diferente, es para que puedas imitar mejor los sonidos. Todo esto que está acá en inglés A1 para que sepas que esta guía visual fonética te va a ayudar mucho a pronunciar palabras sencillas como table, ball, dog o esta que es che fuerte, chips o aquí como una Y, jam y todas las demás. Todo esto, todas las palabras que ves acá. Eso es importantísimo para tu cerebro, especialmente cuando hablas español para pasar a la fonética del inglés. Porque mira, este libro que te lo voy a explicar completamente, Essential Grammar in News, por la tercera edición por el señor Raymond Murphy, tiene explicaciones muy buenas. Entonces yo este libro lo utilizo como referencia y te digo qué ejercicios normalmente se deben hacer para considerar qué tipo de estructura le sirven a tu mente cuando estás en 0-0, pero que quieres entender. Te doy un ejemplo. Si estás en algo así elemental como M is R, en la unidad 1 lo primero, M is R, con lo que muchas personas se confundían en el colegio, por ejemplo, o en otros lados. Entonces, que aquí esté la práctica inmediata de cómo aplicarlo cuando se habla de la propia descripción con este ejemplo. Entonces lo voy a ampliar un poco más para que lo veas mejor. Ya sabes que en el inglés A1 encuentras toda la explicación de estos temas y otros más que son relevantes y muy importantes al principio. Cuando ella dice my name is Lisa, con la pronunciación te la doy, I'm 22, I'm not married y te pongo obviamente la fonética para que lo recuerdes. Porque al principio esto es estructural, pero también te va a servir tener siempre la fonética al lado y te digo cómo aplicar precisamente después de aprenderlos, la simbología fonética y que la puedas repetir hasta que la domines. Entonces, esta es como una parte de ejercicios. Y ya después, cuando tengo ya más ejemplos, esta tabla que te puede servir como para que digas cuál es la referencia positiva y negativa y la transcribas en tu cuaderno. Porque esto, mira, si positivo es así y se abrevia de esta manera, es decir, normalmente esto abreviado es del idioma hablado y esto así del idioma escrito o del idioma oficial en inglés. La forma negativa igual. Esta es la forma hablada. De las dos formas que se puede abreviar, puedes hacerlo así o así. Y aquí la manera como se escribe de manera oficial para tenerlo en cuenta. Entonces, estos ejemplos ayudan mucho, porque este libro tiene eso, mira, tiene los ejercicios, muchos ejemplos, como ves acá, de situaciones reales, por ejemplo, en este tema. Estos son aquí algunos, como te digo, para hacerlo breve para ti. Pero ya directamente, mira, voy directamente a los ejercicios. Aquí debes de colocar, por ejemplo, las abreviaturas que recuerdas. Entonces, estos ejercicios de consolidación y práctica sirven no solo de calentamiento, sino para que recuerdes el tema estructural. Que todo lo hagas de una manera más natural y no confusa, porque el cerebro necesita es aplicar estos conceptos. Lo mismo acá. Y vocabulario que no entiendas, decirte qué vocabulario vas a consultar y qué vocabulario es importante y qué vocabulario no es tan relevante. Entonces aquí, de lo que puedas recordar en inglés, porque este sí es mucho más amplio en la evaluación, pero digamos acá que estás partiendo en las primeras unidades, puedes entender mucho. Y lo que no, yo te voy explicando cómo. Dejo todas las otras clases grabadas de 20 minutos explicando todos los temas fundamentales. Entonces aquí están estos y obviamente ya las soluciones al final, pero aquí para que entiendas cómo es que se aplica ese concepto de M is R a un contexto real, con más vocabulario y más cosas, pero que aquí te puedas retar, que le digas a tu mente que ya puedes entender esto. Inglés A1. Entonces sigo con más ejemplos acá, como puedes ver, y esta es la temática de este libro. Todos los ejercicios te voy a mostrar brevemente, teoría y práctica. Aquí, por ejemplo, el tema estructural, si ves estas preguntas, M is R, la unidad 2, para que vayas de manera secuencial, entonces tú vas a querer saber, bueno, si esta es la teoría que está aquí en positiva y question, mira, de la oración normal, pasando a la pregunta, como cuando ya estás en un diálogo básico de presentación, positive and question, que veas inmediatamente esto, mira, what's your name? Responde David. Are you married? No, I'm single, soy soltero, dice acá. How old are you? 25. Se podría responder solo con el número. O are you a student? Yes, I am. Esto, sencillo, obviamente, ampliado a más ejercicios acá, quiero explicarte, porque es importante que entiendas bien la estructura y cómo utilizar estas herramientas y lo demás. Cómo son las abreviaturas en inglés, es importante tener esto como referencia. Y que ya al final de todo esto tengas este tipo de ejercicios. Ejercicios, por ejemplo, de esta manera. Que tengas que asociar las preguntas de aquí con las posibles respuestas de acá, como está en el ejemplo primero. Where is the camera? Entonces la 1, la G.
In your bag. ¿Dónde está la cámara? En tu maletín. In your bag. Entonces, asimismo, toda la teoría que hemos acabado de estudiar en todos estos ejercicios, por ejemplo, aquí de acomodarlas correctamente, pero, como te digo, es la aplicación lo que hace que el idioma se retenga mejor. Lo mismo acá en este diálogo, donde hacen una pregunta, la responden hacia acá y tú entonces con esta respuesta debes poder elaborar la pregunta y siempre hay varias maneras de hacerlo, pero aquí te dan la pauta que utilices estas palabras what, who, where, how, todo esto traducido en el inglés A1 y puedes decir, bueno, si esta es la manera de preguntar, ¿cómo pongo yo el verbo acá? Y esto te dé como esa iniciación, digámoslo así, de estructura de entendimiento antes de profundizar más temas. Aquí hay otro de esos diálogos en ese formato que ayudan mucho. Entonces, así puedes interactuar de manera real y cuando sean las preguntas, por ejemplo, cortas, como dice acá, write short answers. Si te hacen estas preguntas, ¿cuál sería la respuesta corta? Utilizando yes, I am o este de acá, no, he isn't y las demás que están ahí. Esto es como esa parte elemental donde te explico un poco más porque debes de conocerlo y así todos los demás temas que van apareciendo, que es importante que los veas y los puedas entender. Te los explico todos, los fundamentales de inglés A1 y cómo entender los demás. Tenlo muy en cuenta, ese es el objetivo acá. Seguimos acá mirando otro tema para que mires que este también trae más ejercicios, más tablas, más aplicación y lo puedas entender. Entonces, así ves que todo esto funciona de esta manera, presente, pasado y futuro. Cuando yo coloco varios ejemplos, ¿cómo entenderlos? Eso es fundamental. Entonces, yo siempre digo que todos los ejemplos que vayas viendo acá y te voy mostrando, los puedas aplicar. Pongámoslo acá para que puedas entender mejor. Y un taller adicional de números, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con matemática en inglés fundamental, porque te ayuda a pronunciar números así como está acá, que puedas básicamente desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todo lo que viene, y que acá entre paréntesis puedas poner la pronunciación como te indico en otros talleres. Como te digo, todo está en los videos ahí de inglés A1 y con esto puedes despegar y avanzar en tu inglés a los niveles que quieras, yo te digo cómo. Entonces, estas son las pronunciaciones básicas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente con todo lo demás que aparece en inglés. Entonces, entender eso, ordinal numbers y todo lo que se necesita en esta fase. Eso es fundamental. Como parte final acá en estos minutos que he tomado, pero porque lo mereces, utilizo muchas referencias de aprendizaje para idiomas y otras ciencias y sobre todo porque cada uno de nosotros aprende de diferente manera. Muchos hablan de 7 maneras de aprender. El famoso investigador del tema pedagógico Howard Gardner dice que son 9. Yo digo que se pueden resumir en 7 y las pongo también como explicación en los 7 pasos. Y aquí en este en particular de inglés te digo, vea, learning how to learn, aprendiendo cómo aprender, por ejemplo, inglés como dice acá. Hago un resumen de estas técnicas que puedan servirle directamente a cualquier persona que estudie, no solo chicos y jóvenes, sino cualquiera, para que tengas éxito y sepas cuál es la forma, qué repetición, cuántas veces, con qué frecuencia cada día y así avanzas de manera coherente e inteligente con tu inglés. How to learn, aprendiendo cómo aprender. Mira, learning how to learn, ahí es donde marco el factor diferenciador y te doy la garantía que quieras para que sepas que poniendo tú de tu parte yo pongo todo a tu disposición, como está aquí en inglés A1. Porque finalmente, redondeándote toda la idea, es que si tienes la descripción inglés A1, quieres saber cómo aprender de verdad, de una manera que te dé satisfacción, puedas mirar las listas de reproducción que tengo y lo demás, tú le des clic aquí, mira, normalmente el tema de inglés que aparece aquí de primera mano, cuando le das clic a Hotmart, y él te lleva, tienes garantía de 7 días, digamos que este es tema de alemán, pero yo te llevo al de inglés, que es el que nos interesa, puede ser alemán también, pero digamos que sea inglés la clave, para darte cuenta exactamente aquí en inglés, mira este inglés A1, le doy clic acá y te das cuenta el costo como tal, qué garantías, qué condiciones, qué material te entrego, porque el tema de inglés como tal es para que lo aprendas desde cero
hasta el nivel que quieras, pero aquí con las bases fundamentales pedagógicas y que puedas repetir muchas veces, no olvidar y así poder avanzar. English A1, recuerda, en Hotmart. Primer nivel. Y con este nivel, poder conseguir los demás niveles que quieras. Te muestro cómo.